Hola, grupo. Buen día. Espero que estén muy bien. Es un placer para mí volver a impartir clases. Eh, es un placer volverles a compartir nuevamente asignatura. Ujú. Y me presento, soy la licenciada Juana Montserrat Prado López, soy psicóloga. Ajá. Y en esta ocasión vamos a sumergirnos en la asignatura de la psicometría en adultos, ¿vale? La psicometría es un área bastante fundamental dentro de la ciencia de psicología. El día de hoy vamos a estar viendo dos unidades bastante fructíferas, interesantes, que es unidad uno, Introducción a la psicometría, y unidad 2, que son los fundamentos teóricos de la medición. Espero que la clase les sea amena, les sea interesante y también rica en información. Comenzamos. Se preguntarán qué es la psicometría y de dónde parte, ¿vale? La psicometría parte de la psicología experimental y esta se encarga de medir o evaluar características, capacidades, habilidades cognitivas o comportamiento de cada uno de los individuos sobre una base de criterios, ya sean estos matemáticos o estadísticos. Permite la creación, diseño y validación de un instrumento de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Los test psicológicos, que tienen como objetivo identificar las variables psicológicas como inteligencia, la personalidad, las aptitudes, entre otros. Ahora bien, estas herramientas o métodos son necesarios para explorar, comprender o evaluar los diversos aspectos del funcionamiento mental y conducta del ser humano. ¿Para qué nos sirve la psicometría? Se aplica en diferentes contextos, ¿vale? El primero, evaluación de capacidades cognitivas. Permite la medición de capacidades o habilidades cognitivas, incluyendo la memoria, la atención, razonamiento, etcétera. Los resultados obtenidos son fundamentales para la identificación de áreas de potencial o de mejora, o así como la identificación de un trastorno cognitivo. ¿Cómo qué? Em, como por ejemplo, un, una depresión, un estado de depresión severo, ¿vale? Ahora la medición de personalidad. Esta facilita la evaluación de rasgos de personalidad, así como un estado de ánimo, lo que nos permite rebuscar información crucial sobre el comportamiento humano en diferentes contextos. ¿En qué contextos, chicos? Puede ser social, laboral, educativo, personal, y estos están frente a distintos o diversos estímulos. Ahora bien, el diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos. Los test psicométricos son herramientas, ¿vale? Para para llegar a un diagnóstico o para lograr el diagnóstico de un trastorno psicológico. Mm, por nombrar así muy rápidamente, depresión o ansiedad, etcétera. Y la elección de un tratamiento adecuado, ¿vale? También se aplica en la selección y desarrollo de personal en el ámbito laboral.
el área de psicometría es fundamental, es primordial en procesos de selección y desarrollo de personal. Es decir, que en cada trabajo a donde vayan, en el área de recursos humanos les van a someter a distintas pruebas. ¿Esto quién lo hace? ¿Sale? Lo hace un psicólogo organizacional, el que va a evaluar capacidades, talentos, aptitudes, oportunidades, etcétera, ¿vale? Ya que permite, se hace una valoración o una selección de personal, ya que permite identificar habilidades o competencias, así como también hace mejora de cada uno de los candidatos, ¿vale? También juega un papel bastante importante dentro de la investigación psicológica, ya que proporciona herramientas y métodos bastante precisos para la recopilación, análisis e interpretación de datos en investigaciones psicológicas. Dentro del ámbito educativo, permite la evaluación del rendimiento, perdón, y también así como las necesidades de cada uno de los estudiantes, lo que esto facilita la adaptación de estrategias de enseñanza. Aquí quiero hacer hincapié que cada estudiante aprende de manera diferente, ¿vale? Actualmente, en el área educativa se ha observado mucho que en el área infantil, lo que es preescolar y primaria, se ha observado que hay muchos pequeños con TEA. ¿Qué es el TEA? La condición del espectro autista, ¿vale? Entonces, actualmente existen diversas estrategias de enseñanza para que cada estudiante aprenda de una manera más dinámica y o aprenda de acuerdo a las necesidades que tenga. Por ejemplo, un niño con TEA o un niño con autismo, no va a aprender igual que un niño que no tiene la condición autista, ¿vale? ¿Esto de quién se encarga? ¿Un psicólogo educativo o un psicopedagogo? ¿Vale? Entonces, les hago ese hincapié sobre este aspecto, ¿ok? Continuamos. Como ustedes sabrán, dentro de la psicología existen amplias áreas en que nosotros como psicólogos nos podemos ejercer o nos podemos implementar. Psicología clínica, psicología social, psicología organizacional, neuropsicología, psicología educativa, ¿vale? Etcétera. ¿Cómo se aplica la psicometría en el área de psicología clínica? Facilita la identificación o diagnósticos de diversos trastornos mentales, como cuáles, como depresión, ansiedad, ¿vale? Entre otros, lo que nos permite no solo un abordaje oportuno como psicólogos, sino también la elaboración o cómo vamos a intervenir dentro del tratamiento, sea este con medicamentos o psicoterapia, o a ambos, ¿vale? Los test psicométricos permiten a los profesionales, entender mejor la etiología, la naturaleza y la severidad de el trastorno que el paciente presenta, ¿vale? Aquí quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque refiere que puede ser el tratamiento puede ser con medicamentos o puede ser con en el área de psicoterapia, ¿vale? En el enfoque de psicoterapia. Sin embargo, eh,
Un psicólogo, chicos, y quiero hacer hincapié mucho en esto, porque desafortunadamente allá afuera hay psicólogos que es muy lamentable que estén, que se digan psicólogos y ejerzan de muy mala manera. Ujú. Que que luego llegan a tomar cursos también, y se crean psicólogos, ¿sale? La psicología no sea, un psicólogo debe tener las bases, ajá, para decir que es un psicólogo, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Me cuestionarán, ¿el psicólogo proporciona medicamentos? No. El psicólogo no se encarga ni de medicación, ni de recetas, ni de brindar medicamentos, ¿sale? Y un psicólogo que lo esté haciendo va contra la ética. Un psicólogo no medica, chicos, ¿vale? ¿Quién medica? Un psiquiatra. Entonces, aquí, por lo que refiere la información, un psiquiatra y un psicólogo clínico pueden trabajar de la mano, así es. Pero el único que se encarga de brindar o proporcionar farmacología es el psiquiatra, ¿vale? Menciona que los test psicométricos, ajá, nos ayudan para entender la etiología, es decir, el síntoma o el origen de lo que provocó dicho trastorno y así como la severidad en el que se encuentra. También, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para saber cómo intervenir, ¿vale? ¿Cómo va a ser nuestra intervención? ¿Vale? Entonces, sí quise hacer como un hincapié sobre esta parte, ¿vale? Vuelvo a repetir, un psicólogo no medica y si lo está haciendo, está cometiendo un delito, ¿vale? Ahora bien, la neuropsicología, ajá, que la psicometría contribuye a la evaluación de las funciones cerebrales y su relación con el comportamiento, ajá. Estos instrumentos pueden identificar deficiencias, perdón, cognitivas resultantes de lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la neuropsicología utiliza test o instrumentos psicológicos, ajá, o test psicométricos, ajá, para diagnosticar condiciones como el autismo, ajá, TDAH. Para los que no sepan lo que es TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Así como discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual, anteriormente se le conocía como retraso mental, ¿vale? Ya no se conoce así, se le conoce como discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, es un poco de lo que aborda la neuropsicología, ¿vale? Ahora, evaluación del desarrollo. Los test permiten evaluar el desarrollo cognitivo, así como el aspecto emocional y social, ¿vale? De cada ser humano a lo largo de diferentes etapas de su vida o de la vida, lo que contribuye a identificar cualquier desviación o retraso que pueda requerir una intervención, ¿vale? Ahora bien, evaluación de capacidades. Estas permiten identificar diferentes rasgos aptitudinales, así como obtener información sobre la personalidad del individuo y las habilidades desarrolladas. Asimismo, facilita el reconocimiento de talentos, ujú, y las áreas de mejora. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando del área organizacional, ¿vale? De la selección de candidatos. ¿Va que va? Recursos humanos. Los test psicométricos son esenciales para la selección del personal, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. La evaluación del rendimiento.
capacitaciones, retención de talento para una gestión personal más efectiva. ¿Qué pasaría, ujú, si no tendríamos una buena selección de candidatos o una empresa, supongamos, no tendría buenos candidatos, que no llevarían las áreas laborales no tendrían una efectividad positiva, ¿sale? Sería un caos total, ¿vale? Entonces, sí o sí, el candidato debe de tener ciertas aptitudes para cubrir el área que está solicitando. En este caso, si no tiene las aptitudes, pero tiene aptitudes para otra área, se mueve a otra área, ¿sale? Entonces, eso en recursos humanos. Ahora en la investigación. La psicometría permite analizar diversas mediciones que son fundamentales dentro de la investigación, ajá, y en ciencias sociales relacionadas. Es, es importante, ajá, tener en cuenta que los test psicométricos aplicados en el ámbito de la investigación se adecuan a los objetivos de esta, es decir, que los test se van a adaptar al objetivo general y al objetivo específico de mi investigación, ¿vale? Por lo que pueden indagar en determinadas variables o valores. Las variables más adelante las vamos a ver, ¿vale? En las teorías de la medición. Ahora bien, ¿en dónde surge o cómo surge la psicometría? ¿A quién se le ocurrió? Porque la psicometría tiene muchísimos años, que lleva, que existe, ¿no? Entonces vamos a ver la historia y su evolución, ¿vale? ¿Cómo comenzó? Esta se remonta a finales de los siglos XIX y principios del siglo XX, ¿vale? En un contexto donde la psicología empezaba a consolidarse de manera como una ciencia independiente. Ajá. Los avances en estadística y la matemática fueron indispensables para el surgimiento de esta disciplina, ¿vale? Entonces, los avances dentro de la estadística y la matemática fueron de mayor auge para que esta disciplina surgiera con mayor potencial, ¿vale? Bueno, ¿y a quién se le ocurrió? Tenemos a Francis Galton, ajá, que podría considerarse el padre de la psicometría, ajá, porque fue un pionero un autor bastante importante dentro de la misma, ¿no? Entonces, Francis Galton es considerado como el padre de la psicometría, ¿vale? ¿Quién fue Galton? Galton era un antropólogo, ¿vale? Estadístico, que fue uno de los primeros en aplicar métodos estadísticos para medir habilidades cognitivas y estableció la base para el uso de pruebas estandarizadas. El trabajo de Galton influyó notablemente en el desarrollo posterior de la psicometría. Francis creía que la inteligencia y otras habilidades mentales, como cuáles, como la memoria, razonamiento, ajá, se podían medir y analizar de una misma manera como una característica física, como cuál, como la temperatura, el peso, etcétera. Para lograr esto, desarrolló una serie de pruebas que permitían medir habilidades como la memoria, la atención y la capacidad de razonamiento, ¿vale? También alguien que influyó bastante dentro de la psicometría fue Alfred Binet, ujú, que en conjunto con Theodore Simon desarrollaron el primer test de inteligencia a principios del siglo XX. Este test también es conocido como la escala de Binet-Simon, ujú, que tenía como objetivo identificar a niños con dificultades de aprendizaje para proporcionarle un apoyo adecuado al pequeño.
Su enfoque en la medición de la inteligencia se convirtió en un modelo, perdón, para futuras pruebas psicométricas y que algunas todavía siguen vigentes, ¿vale? Y se siguen aplicando. Otro, otro autor o pionero de la psicometría, o que influyó dentro de la psicometría, fue Charles Spearman. Ujú. Spearman fue conocido por la teoría del factor general de inteligencia. Este influyó en la forma en que se comprendía la estructura de la capacidad cognitiva. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos y objetivos de la psicometría? Evaluar habilidades cognitivas está como primer punto, como el razonamiento lógico, la memoria o incluso la capacidad verbal. Ujú. El segundo punto fue medir características de la personalidad, como cuáles jóvenes, como el estado de ánimo, la extroversión. ¿Qué es la extroversión? Es una habilidad social, ¿vale? O la ansiedad. Y el tercer fundamento, ajá, fue identificar diferencias individuales. Aquí fue útil en contextos clínicos, educativos y organizacionales. ¿Va que va? Bueno, entonces vemos que la psicometría juega un papel muy importante, ¿no? O sea, es muy importante y muy indispensable dentro de su importancia, pues se centra en la medición, como ya lo hemos comentado hace un momentos, este, como la medición y evaluación de diferentes habilidades cognitivas, inteligencia y personalidad, a través de instrumentos y pruebas en específico. Los psicólogos podemos obtener información valiosa sobre los rasgos, comportamiento y tendencias de un sujeto o una persona, que es lo mismo, ¿vale? Sale, evaluación clínica. Aquí vamos a nombrar algunas pruebas, ¿vale? Evaluación clínica. En psicología, en esta área, los test psicométricos se utilizan para diagnosticar trastornos mentales, ujú, y medir su gravedad o severidad del síntoma y planificar llevar a cabo la intervención de un tratamiento adecuado, ¿vale? El primero, les puse dos pruebas, ¿vale? O dos test. El inventario de depresión de Beck o la escala de ansiedad de Hamilton, ¿vale? Psicología educativa. Los test psicométricos son fundamentales para identificar cada una de las necesidades de el estudiante. Tenemos la prueba de WIS, ajá, que ¿qué significa la escala de inteligencia de Wechsler para niños? ¿Vale? La selección y desarrollo organizacional. Bueno, como reforzamiento, ¿sale? Entonces, sabemos que las pruebas psicométricas ayudan a las empresas a identificar a candidatos, ajá, con habilidades en específico o evaluar su potencial de liderazgo. Unos de ellos son los test de aptitudes o los inventarios de personalidad. Ahora bien, continuamos con los instrumentos de medición. Está el test de inteligencia, ajá, que mide la capacidad cognitiva y el potencial intelectual de un individuo. Tenemos dos, el WISE, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, y el test de Binet. ¿Para qué va? Los cuestionarios de personalidad, ujú, que evalúan rasgos de personalidad, estados de ánimos,
actitud, conducta, ¿vale? Aquí les puse dos, pero hay varios. Les puse el Minnesota y el HTP, ¿vale? Sin embargo, perdón chicos, el Minnesota, ¿sale? Es muy, muy largo, ¿vale? Es un manual bastante, eh, pues bastante extenso. Entonces, en algunas cuestiones no es tan recomendable porque sí es una prueba bastante larga, ¿vale? Es un manual un manual en que consiste en muchos ítems. ¿Qué son los ítems? Preguntas, ¿vale? Y el HTP es más práctico. Me voy a tener aquí tantito porque me gustaría, compartirles en qué consiste el HTP, ujú, cómo se aplica y su interpretación. ¿Sale? ¿Qué es el HTP? Si algunos ya lo han visto, eh, es, me da gusto. Y si no lo han visto, ¿qué es el HTP? Significa el test de casa, árbol, persona. ¿Sale? ¿En qué consiste? Se le pide ya sea al candidato o al paciente, ajá, que dibuje se le proporcionan tres hojas blancas, ¿sale? Y un lápiz. ¿Qué se le pide? Se le pide que dibuje una casa, un árbol y una persona, ¿sale? Aquí evaluamos aspectos generales y aspectos de los tres dibujos que la persona nos realiza. ¿Cuáles son los aspectos generales? Los aspectos generales son si la ubicación del dibujo, si lo hace en la parte posterior de la hoja, si lo hace en la parte superior, si lo hace a la izquierda o si lo hace a la derecha. La presión del lápiz, si tiene, si remarca mucho el lápiz, si tiene, cuánto tiempo se tarda, si hace pausas en la realización del dibujo, si hay borrones. Aquí, ojo con los borrones, porque se recomienda que cada vez que un psicólogo va a llevar a cabo o a implementar una prueba, se recomienda que al participante o al paciente no se le comporta goma. ¿Por qué? Goma o borrador. ¿Por qué? Porque así le estamos dando pie a que puede equivocarse y que a lo mejor ya no salga una prueba genuina o un dibujo genuino, ¿sale? Entonces, por eso, para algunos psicólogos, sí, no damos como que borrador, ¿vale? En una prueba. ¿Sale? En aspectos generales, seguimos. Ahora bien, ¿cómo se interpreta cada cada dibujo? La casa si es de tamaño grande, si es de tamaño pequeño, si es de tamaño mediano. Este árbol, si es de tamaño grande, si es de tamaño pequeño, mediano, el tamaño del tronco, las ramificaciones, si las ramificaciones son gruesas o delgadas. En persona, ajá. Aspectos generales como si dibuja un suelo, si le pone o le agrega botones a su dibujo, si lo hace medio chueco, si lo hace muy, muy perfecto. Y estos aspectos ayudan a la evaluación, ayudan a los factores que queremos evaluar. ¿Qué aspectos queremos evaluar? Personalidad, estado de ánimo,
conducta, comportamiento o actitud, ¿vale? Entonces, es un poquito de lo que, y de manera muy general, lo que yo les puedo compartir sobre el HTP. Entonces, ¿qué es la prueba del HTP? Casa, árbol, persona, ¿vale? Continuamos. Las escalas de autoestima. Este tipo de instrumentos también mide el grado de autoestima de una persona. Por ejemplo, está la prueba de la escala de autoestima de Rosenberg. O incluso también pueden aplicar la prueba del HTP, ¿vale? Porque también mide autoestima. ¿Va que va? Porque, ¿por qué me preguntarán por qué autoestima? Porque también mide y evalúa el estado emocional, ¿va? Entonces, también el HTP lo pueden aplicar para autoestima. ¿Va que va? Pruebas de habilidades específicas. Estas están diseñadas para medir habilidades, en particular en áreas como habilidades matemáticas, artísticas o capacidades mecánicas. ¿Va que va? Ahora bien, la ética en la evaluación psicológica. ¿A qué se refiere? La ética es un conjunto de principios y normas que definen lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sale? En el contexto del ámbito de la evaluación psicológica, ujú, la ética se aplica para guiar el comportamiento del profesional, ujú, y asegurar que sus acciones sean coherentes y lógicas con los principios éticos establecidos por la sociedad. Existen aspectos fundamentales sobre la ética en evaluación psicológica. El primero es protección al paciente o protección del paciente, ¿vale? ¿A qué se refiere? Que el participante, ajá, dentro de la valoración o dentro de de la evaluación psicológica, se ha tratado con respeto, ujú, y con dignidad, así como que se respete su confidencialidad. ¿Vale? ¿Qué es la confidencialidad? No andar, que nosotros como psicólogos debemos de tener ética en salvaguardar la información de el sujeto, ¿sale? Entonces, también nosotros como profesionales debemos obtener un consentimiento informado, es decir, que el paciente o el participante esté de acuerdo en estar, en ayudarnos o en realizar el test psicométrico o el test psicológico o la prueba psicométrica. Ajá. Entonces, siempre debe de haber un consentimiento informado por parte del paciente o del candidato, ¿vale? Y asegurar de que comprendan el propósito y los procedimientos, ajá, y el procedimiento de la evaluación. Ahora bien, calidad de los resultados. La ética debe asegurarse que los resultados sean válidos, confiables y precisos, ¿vale? Nosotros como profesionales debemos utilizar técnicas o pruebas que sean, que estén basadas en los estándares científicos o en la ajá, ¿vale? O pruebas psicométricas adecuadas. ¿Por qué adecuadas? Actualmente vivimos en la era digital, ¿vale? Entonces, la IA, la inteligencia artificial, en ocasiones ya te arroja hasta la interpretación de resultados, ¿sale? Entonces, sí es a veces sí debe ser caótico. ¿Por qué? Porque realmente debemos de ser muy cuidadosos, ajá, de, de saber cómo vamos a aplicar dicha prueba psicométrica, ¿sale? Entonces, el resultado debe de ser confiable y validado.
¿Para qué? Para la recopilación, análisis e interpretación de nuestros resultados. Y el tercer aspecto fundamental es responsabilidad profesional. ¿A qué nos referimos con responsabilidad profesional? Sale a nuestro comportamiento como profesionales, ¿vale? Que se establece normas de conducta, nosotros como profesionales debemos evitar conflictos de interés, actuar con imparcialidad y salvaguardar la confidencialidad de nuestro paciente. Aquí quiero hacer hincapié. Nuestros pacientes no son nuestros amigos, ujú, ¿sale? No debemos ir más allá que un vínculo entre terapeuta y paciente, o entre evaluador y participante, ¿sale? No debe de ir más allá, ¿sale? Solamente el vínculo que une entre el profesional y el sujeto, ¿vale? ¿Por qué lo refiero? Porque en ocasiones sí se han dado situaciones desafortunadas de que el profesional pues sí comete esa parte de involucrarse con el paciente o como, sí, muchos pierden como que el hilo de es que es mi amigo, ¿no? O más, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? De que piensan que somos sus amigos. No, no somos sus amigos, ¿sale? Somos, estamos para, somos una guía, ¿vale? Entonces, debemos de tener mucho en cuenta de no cruzar ese límite entre terapeuta y entre psicólogo o entre profesionista, ajá, y individuo, ajá. Ya sea paciente, ya sea candidato, no debemos de rebasar ese límite, nosotros como profesionistas, ¿vale? Así pasamos a la unidad 2, ajá, que son los fundamentos teóricos de la medición. ¿Qué son las teorías de la medición en psicología? Se refiere a aquel conjunto de principios y técnicas utilizados para medir o cuantificar variables psicológicas. Esto incluye, por ejemplo, la identificación de las propiedades medibles o los constructos psicológicos, así como la validación de los instrumentos de medición utilizados. A través de la teoría de medición, los investigadores pueden obtener datos numéricos, ajá, que representan los constructos psicológicos y pueden utilizarlos para realizar un análisis estadístico y tomar decisiones fundamentadas. Ahora, los aspectos fundamentales de la teoría de medición. El primer punto es la obtención de datos precisos. Este aspecto nos permite obtener datos numéricos concisos, ajá, y que sean sumamente precisos sobre variables psicológicas. Esto proporciona una base sólida, ujú, una base sólida para el análisis de resultados y la interpretación de resultados. Ahora bien, la comparabilidad de datos. Al utilizar las técnicas de medición estandarizadas y validadas, ajá, el investigador puede garantizar la comparabilidad de los datos recopilados, ajá, en diferentes estudios. Y la validación de instrumentos. Permite validar el instrumento de medición utilizado en psicología. Esto implica evaluar la fiabilidad y la validez. Es decir, nuestro instrumento de medición siempre debe de ser confiable y validado, ¿vale? ¿Para qué? Para que garantice que midan de manera precisa los constructores psicológicos que pretendemos medir, ¿vale? Tipos de medición utilizados en psicología. Tenemos como primer punto
las medidas de autoinforme, ajá, que estas medidas involucran preguntas o escalas en las que los participantes informan sobre sus propias experiencias. ¿A qué me refiero? A un cuestionario de personalidad, ¿vale? El siguiente son las medidas basadas en evidencia, que estas medidas implican la observación directa del comportamiento del individuo. Y la tercera, que son las medidas fisiológicas. Estas medidas implican la medición de respuestas fisiológicas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la temperatura, la conductancia de la piel y o la actividad cerebral. Ahora, los métodos de medición en psicología. Pues tenemos los cuestionarios, las escalas de evaluación o las pruebas psicométricas. Los cuestionarios. ¿Qué son? Son un conjunto de preguntas, ajá, que están diseñadas para obtener información relevante sobre los constructos psicológicos. Los participantes deben responder a una serie de preguntas de manera escrita o verbal. Por ejemplo, en el Minnesota, en la prueba de Minnesota, del manual de Minnesota, están haciendo un cuestionario, ¿no? Es un cuestionario que deben de responder de manera escrita. ¿A qué va? Escalas de valoración. Estas son escalas que se utilizan para para medir, perdón, variables psicológicas por ejemplo, como de 1 al 10, o por ejemplo, igual, no sé si han notado que en ocasiones sus preguntas pueden ir ¿te consideras una persona con paciencia? ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Más o menos de acuerdo? Entonces, o o totalmente de acuerdo, ¿vale? Eso es ejemplo de una escala de valoración. La prueba psicométrica. Esta prueba se utiliza para medir habilidades cognitivas, aptitudes y personalidad, entre otros rasgos psicológicos, ¿vale? Que ya hace un momento vimos algunas. Ahora, pasamos a los tipos de variables y escalas de medida. ¿Qué es una variable, chicos, chicas? Toda esto, aquella característica, ajá, medida en un estudio que se realice su medición en números. Por ejemplo, las variables cuantitativas, edad o peso. O en categorías, ajá, que son las variables o quali o categóricas. Se denomina variable ¿por qué? Porque aunque podemos prever los valores posibles como un espacio muestral, ajá, el valor observado en un momento a otro puede cambiar. ¿Por qué? Porque un individuo o un grupo o una sociedad o población es cambiante. ¿Vale? Tenemos la variable dependiente e independiente, ¿vale? La variable dependiente también se conoce como variable de resultado o efecto. Ajá. Es aquella que pensamos que viene condicionada por la otra variable, vamos a denominar independiente, que también se le conoce como una variable explicativa o de exposición. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, que si queremos medir o estudiar la prevalencia de la diabetes en una muestra de población y conocer las variaciones según la edad y el sexo, la presencia de diabetes sería la variable dependiente, mientras que la edad y el sexo son las variables independientes. Ahora bien, si estudiamos la influencia de la diabetes sobre los niveles de presión arterial, ajá, esta sería la variable dependiente, es decir, la presión arterial, y la diabetes se consideraría variable independiente.
Ahora bien, uno de los elementos fundamentales de la definición de una variable es el tipo de escala que podemos utilizar para medirla. En función a la escala elegida, decidiremos su codificación, tratamiento informático o estadístico. Ahora, existen las escalas, la nominal, la ordinal, la de intervalos o la de razones y la de razones o ratios. La escala nominal consta de dos o más categorías mutuamente excluyentes. Si solo hay dos, se le llama una escala nominal dicotómica. Ujú. A cada categoría, se le suele asignar un número de código, ya sea uno o dos, lo que facilita su introducción en la base de datos. Y aquí les pongo dos ejemplos. Número uno, sexo masculino. Número dos, sexo femenino. Por consiguiente, tenemos la escala ordinal que tiene la cualidad adicional respecto a la escala nominal, de que sus categorías están ordenadas por rango. Esta clase posee una misma relación posicional en la siguiente, es decir, que la escala muestra situaciones escalonadas como una clase social, ya sea baja, media o alta, ¿vale? La escala de intervalos poseen la cualidad adicional de que los intervalos entre sus clases son similares, ¿vale? Diferencias iguales entre cualquier par de números de la escala que indican, ujú, sometido a medición. Por ejemplo, la diferencia de la temperatura de una habitación a 22 grados a otra que tiene unos 26 grados, que es la misma entre dos a 33 a 37 grados centígrados de manera respectivamente. Escala de razones o ratios. Su cualidad adicional es que el cero se indica ausencia de atributo. En consecuencia de esto, la razón entre dos números de la escala es igual a al existente entre las cantidades de tributo medido. Es decir, un ejemplo puede ser el peso medido en kilogramos. Sale la validez y confiabilidad de los instrumentos, ya que ya hemos visto hace un momento también. La confiabilidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos, por un instrumento en diferentes aplicaciones. Es decir, que debe de tener una solidez, una consistencia, ¿vale? Nuestra prueba o nuestro instrumento debe de tener una solidez, ¿vale? Asimismo, la validez evalúa si el instrumento mide realmente lo que pretende medir. Ujú. Según los autores Martínez Valdés y Juárez Hernández en el año 2020, un instrumento confiable y válido es esencial para garantizar la precisión de los resultados y que la interpretación sea adecuada de los datos recolectados. ¿Vale? Entonces, validez, la validez y la confiabilidad de un instrumento van de la mano, ¿vale? ¿Para qué? Para que nuestra interpretación de datos sea precisa y no haya errores. Métodos para evaluar la confiabilidad. El primer método es la consistencia interna, que se utiliza el coeficiente de alfa de Cambridge para determinar si los ítems, del instrumento están relacionados entre sí. Por ejemplo, si desarrollan un cuestionario sobre estrés, deberíamos de verificar que uno de nuestros ítems, esté relacionado con la presión del tiempo, ¿vale? Ahora, el
Otro método es la estabilidad temporal, que aplica el instrumento en dos momentos distintos y hay una comparación de resultados. Por ejemplo, medir el rendimiento académico en 2 semanas consecutivas para determinar una estabilidad. Ahora bien, los tipos de validez. Tenemos la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. La validez de contenido evalúa si los ítems cubren completamente el constructo que se pretende medir. Por ejemplo, un cuestionario sobre la satisfacción laboral, debe de venir ítems relacionados, con relaciones interpersonales, el entorno de trabajo, beneficios, etcétera. Ahora bien, el validez de criterio que compara los resultados del instrumento con un estándar externo, ¿sale? Por ejemplo, relacionar los resultados de un test de habilidades matemáticas con las calificaciones escolares de los estudiantes, ¿vale? Por ejemplo, ¿para qué son los exámenes? Para evaluar el aprendizaje, para evaluar qué aprendizaje obtuvieron durante todo el año. Pero chin, reprueban el examen y, sin embargo, todos sus trabajos, tienen buena presentación y tienen buena información. Entonces, ese es otro ejemplo que podría, compartirles, ¿sale? Validez de constructo. Analiza que el instrumento refleja el constructo teórico que desea medir. Por ejemplo, un cuestionario sobre el bienestar psicológico debe agrupar ítems en factores como autoestima, relaciones interpersonales también y propósitos o metas de vida. ¿Sale? Ahora, el error de medición y su impacto en los resultados. ¿Qué es un error de mediación? Es un fallo, ¿sale? Es una falla dentro de la investigación o dentro de nuestros resultados, ¿vale? Que se produce al medir una magnitud. Por lo tanto, un error de mediación es la diferencia entre el valor medido y entre el valor real. Ujú. Los errores de medición son inherentes, a cualquier proceso de medición. Su impacto en la calidad de los datos puede llegar a ser significativo. Además de que es importante comprender el impacto de los errores de medición en los datos científicos. Tipos de errores de mediación. Están los errores sistémicos y los errores aleatorios. Vamos a ver primero los sistémicos. Son aquellos que se producen de manera constante y previsible. Pueden deberse a diversos factores, como qué, como la calibración incorrecta, o la falta de precisión en el proceso de medición. Estos errores pueden, ajá, pueden ser especialmente problemáticos. ¿Por qué? Porque pueden afectar a todos los datos recopilados en un experimento o en un estudio. Y si estos son afectados, debemos devolver a llevar un análisis totalmente de nuestra investigación para saber dónde nos equivocamos y regresarnos nuevamente para, este, para modificarlo, ¿sale? Entonces, sí tienen un impacto importante dentro de los instrumentos de medición, ¿sale? Los errores aleatorios. Estos son impredecibles y no se pueden, mm, no se pueden evitar, ¿sale? Los errores aleatorios son más difíciles de detectar,
y puede darse como, o se pueden dar o presentar por factores como la variabilidad natural de los datos o la falta de precisión en la técnica de medición. Ujú. Ahora bien, estos errores pueden ser menos problemáticos o preocupantes que los sistémicos. Sin embargo, aún pueden tener un impacto significativo en la calidad de los datos, ¿vale? En definitiva, ajá, el impacto de los errores de medición en la calidad de los datos científicos es innegable. Cualquier dato que presente una imprecisión o una inexactitud puede afectar la validez de la prueba, así como tu credibilidad como profesional o como investigador. Ujú. Y obviamente la credibilidad de la investigación realizada. Es por ello que es fundamental contar con las herramientas adecuadas, ajá, para minimizar al máximo estos errores y obtener datos precisos y fiables y lo más confiables posibles. ¿Sale? Y bueno, chicos, les comparto la bibliografía de donde sacamos de donde les comparto la información. Y este, pueden checarla igual si ustedes gustan. Y de mi parte sería todo. Ujú. Espero que haya sido interesante la clase y les haya sido amena. Espero que los vea el siguiente sábado, que sí es un hecho que los voy a ver en la siguiente clase. Entonces, espero que se encuentren bien, espero que les haya sido grata la clase y de mi parte es todo, ¿vale? Y hasta luego. Que tengan excelente día.